Muy bien, gracias a todos, bienvenidos todos, Dios les bendiga y gracias por la participación y la oportunidad de estudiar juntos todos esta palabra, ¿no? El tema de esta semana de oración es el que fue dicho, el remanente de la última generación profetizada. Abordaremos diversos temas en relación con esta idea central y el tema de hoy en especial es el remanente de la iglesia judía, definición y concepto. Esperamos que sea pues de edificación y bendición para todos. Bien, esto está como continuación del tema que dimos el miércoles pasado, en el cual hablamos sobre justamente ese remanente como está profetizado en Apocalipsis capítulo 12, versículos 16 y 17, en el cual, si recordamos y nos ponemos en contexto, habíamos leído que aparece el último remanente. Y dice que la tierra ayuda a la mujer, que la mujer es un símbolo de la iglesia protestante europea que huye de la persecución a la tierra que es Estados Unidos. Y la tierra abre su boca, que representa a la tierra ayudando a la mujer, sorbiendo el río, anulando la persecución, y se refiere a la Constitución de los Estados Unidos que establece la libertad religiosa. Entonces, en el versículo 17, dado este contexto, nos habla de que la última ira del dragón viene contra la mujer y hace una guerra, una persecución, un ataque. ¿Contra quién? Contra el remanente de la descendencia de ella, el resto de la descendencia de ella, los otros de la simiente de ella. Son diversas palabras que son sinónimas: remanente, resto, otros, reliquia. Y es de allí donde sale el concepto de la palabra remanente, porque justamente nos habla del remanente de su descendencia. Si la mujer representa el protestantismo europeo que huye y se asienta en Europa, la descendencia es la iglesia que surge de esas iglesias y se refiere a la iglesia adventista. Y entonces el remanente de la iglesia adventista es aquel a quien el diablo persigue en el último tiempo. O sea que el último remanente profetizado, habíamos estudiado, se refiere al remanente de la iglesia adventista de los pioneros, a lo que queda. Y da las características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Restauraron la verdad del sábado, la vigencia de la ley y la verdad del don de profecía. Y allí habíamos quedado la semana pasada. Entonces, hoy queremos justamente explorar en relación con eso de lo que es el remanente. ¿Qué significa remanente? ¿Qué son las características de un remanente según la misma palabra, ¿no? Entonces, queremos abordar eso hoy para, teniendo claros los conceptos según la Biblia, poder profundizar más en ese remanente de la última generación. Siempre se habla mucho de la teología de la última generación, pero poco se habla del remanente de la última generación. Y la Biblia sí, como ya hemos visto en Apocalipsis 12, 17, habla de ese remanente. Pero ¿qué es el remanente? ¿Cuáles son las características que deben tener a alguien o a un grupo de personas para ser remanente? Entonces, bueno, vamos a estudiar algunos versículos de 3 capítulos importantes del libro de Romanos. Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11. Y allí analizaremos bien según se nos presenta lo que es el remanente. A partir del versículo 1 en Romanos 9, verdad digo en Cristo, no miento, y me da testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque yo desearía ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Amén. Entonces, en esta sección, el apóstol introduce este punto, esta preocupación que él comparte con la iglesia de Roma, la iglesia cristiana de Roma, y es una preocupación en vista también de los diversos ataques que estaban suscitándose en todas las iglesias cristianas, que Pablo iba levantando entre los gentiles. Esa preocupación o ese problema eran los que vemos ahí en Hechos de los Apóstoles, cómo las iglesias habían sido objeto del ataque de los llamados judaizantes, grupos de creyentes cristianos que decían a los gentiles que para poderse salvar debían también guardar la ley de Moisés y debían ser circuncidados. Y no solamente habían dicho eso, sino que inclusive habían llegado al punto de establecer con Biblia en mano, por lo menos con lo que era la escritura hasta ese momento tenida, que es el Antiguo Testamento, decían que las promesas del nuevo pacto del cual Jesús habló fueron dadas, según Jeremías 33, a la casa de Israel y la casa de Judá, y que en ningún sentido estaban allí los gentiles mencionados. Y es algo muy parecido a lo que siempre sucede hoy día, ¿no? En que las iglesias se presentan a sí mismos como la iglesia y que los demás son sectas y que si nosotros no somos parte de esas iglesias no podremos ser salvos. Bueno, en estos 3 capítulos el apóstol desnuda y presenta contundentemente lo que significa realmente ser pueblo de Dios. Y comienza Pablo diciéndonos esto, su preocupación por Israel, el Israel según la carne, como él mismo acaba de mencionar. Y entonces en el versículo 6, 7 y 8 establece el primer concepto contundente acerca de esto. Dice, Romanos 9, 6, no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Entonces fíjense que en estos primeros 2 versículos, él ya establece un principio inspirado, claro y contundente. ¿Y cuál es? Textualmente dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea que la descendencia de Israel no es carnal. ¿Hay una descendencia carnal? Sí, él lo acaba de decir, sus parientes según la carne. Pero el hecho de que desciendan carnalmente de Israel, de Jacob, de Isaac y de Abraham, no los convierte en israelitas. Eso es lo que está diciendo en el versículo 6. No todos los que descienden carnalmente de Israel son israelitas. No todos los que son simiente de Abraham son todos hijos. Sino que la promesa, la palabra, y él cita aquí la palabra, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y esto es importante porque lo primero que tenemos que acordarnos es que Ismael también es descendiente de Abraham, según la carne. Sin embargo, no fue contado como pueblo de Dios. Entonces, eso ya está la primera gran verdad que se demuestra allí, es que el ser considerado pueblo de Dios no tiene que ver con la descendencia carnal, según la carne. Y esto recordémonos lo que hablamos la semana pasada, porque las iglesias, como ya decíamos, se autoproclaman como la iglesia verdadera y su argumento es la datación. No, mi iglesia es la verdadera porque es la más antigua. Es tan antigua que Cristo mismo la fundó. Pero bueno, si vamos a punto de iglesias fundadas por Dios mismo, la israelita fue la primera. El primer pueblo de Dios fue Israel. Dios llamó a Abraham y le dio la promesa que en su descendencia serían todas las naciones benditas y a ellos le iba a dar el evangelio y la promesa y la tierra y todo aquello. Y sin embargo, lo vamos a volver a ver más adelante, Dios desechó a ese pueblo. O sea que no importa si fuese cierto o no que tu iglesia la fundó Jesucristo, a lo menos carnalmente, tu datación va al punto en que la fundó Jesús, eso no importa. Lo que importa es si eres realmente descendencia. Y eso lo dice en el versículo 8. Quiere decir, explica. En el versículo 8 explica el versículo 6 y el versículo 7. Quiere decir, no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados en la generación, o sea, los hijos de la promesa. La promesa es una palabra, porque la promesa es lo que Dios dice y promete, y eso no es otra cosa que su palabra. Entonces los hijos de Dios son los hijos de la promesa, los hijos de su palabra.
los que nacen de su palabra, los que se fundamentan en su palabra y no los que tienen que ver con una descendencia carnal. Y claro, él dice más adelante en versículo 9, la palabra de la promesa fue esta: en un tiempo vendré, Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también Rebeca, o sea, ahora salta de la experiencia de Isaac a la experiencia de Jacob. No solo esto, sino que también Rebeca, concibiendo de uno de Isaac nuestro padre, no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios se conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, este es otro ejemplo que cita el apóstol aquí para evidenciar la verdad que ha dicho en los versículos 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque aquí Rebeca e Isaac tuvieron dos hijos, según la carne. Dos hijos que eran gemelos porque se formaron igualmente en el vientre de su madre, y uno nació por minutos primero que otro. Sin embargo, aunque los dos eran hijos de Isaac e hijos de Rebeca, Dios escogió a uno de ellos. Le fue dicho: el mayor servirá al menor. El menor fue escogido: Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y sabemos que el pueblo de Dios vino a través de Jacob, y Esaú no llegó a ser parte del pueblo de Dios, lo mismo que Ismael. Pero como que si queda duda, ¿no? Porque alguno puede decir: no, pero es que Ismael no fue escogido porque Ismael fue un hijo habido fuera del matrimonio, porque Ismael fue un hijo que no era sino solamente hijo de Abraham y no de Sara. Entonces, por si quedase alguna duda en ese sentido, Dios repite la historia en Isaac, pero en esta vez tiene dos hijos que son hijos del mismo padre y de la misma madre. No es hijo sabido fuera del matrimonio, no es un bastardo. Y sin embargo también se presenta que Dios escogió a uno para ser su pueblo y el otro no fue escogido para ser su pueblo. Y es lo que enfatiza en el versículo 11. El propósito de Dios conforme a la elección. Y enfatiza Pablo: no por las obras, sino por el que llama. Esto me llama mucho la atención y es algo que vamos a ver como que es la línea central en todo en los 3 capítulos. Que el ser pueblo de Dios, primero, no tiene que ver con la carne, con la descendencia carnal. Primero. Y segundo, no tiene que ver con la descendencia carnal, sino con la descendencia de la palabra de Dios. Porque es Dios quien engendra por su palabra. Y segundo, la segunda característica que se menciona es la elección, y dice: no por obras. O sea, no es que tú te conviertes en pueblo de Dios por las obras que haces. No, tú eres pueblo de Dios porque Dios te eligió y te llamó. Entonces, bueno, esa es la segunda gran verdad que se menciona en este capítulo 9. Y luego en el resto del capítulo lo que explica es, o responde la duda de si esto es justo o no es justo. Si es injusto Dios al actuar de esta manera o no. Y la respuesta está en el versículo 15. Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, el énfasis no es en el hombre, sino en Dios. No es del que quiera, ni del que corra, no es de la obra, no es del que obre, sino de Dios quien tiene misericordia sobre quién, sobre los que Él escogió, a los que Él llamó. Cita otro caso, que es el caso de Faraón, que fue también escogido, elegido, pero no para ser pueblo de Dios, sino para ser señal del poder de Dios. Porque así se lo dice, ¿no? Para mostrar en ti mi potencia, en mi poder, que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Dios escogió a la nación egipcia del tiempo de Faraón para mostrar en ella su poder, el poder de Dios. No lo escogió como ser pueblo, sino lo escogió para ser instrumento de evidenciar el poder de Dios. Muy bien, y eso lo dice, lo repite, o sea, lo sigue diciendo en este capítulo 9, luego saca el ejemplo del alfarero, que el mismo alfarero de una misma basa de barro toma una masa para hacer un vaso de honra y otro vaso de deshonra, y que no es que el alfarero, cuando hace los vasos,
él atiende esa división que hace de, bueno, esta la escojo para esto y esta para esto otro. No depende de la constitución en sí misma del barro, porque inclusive son el mismo barro. Simplemente él eligió, esto lo voy a usar para honra y esto para deshonra. Entonces toma ese ejemplo Pablo para decir lo mismo en cuanto al pueblo de Dios. Dios escogió a un pueblo o a unos pueblos para deshonra y a otros los escogió para honra. Al que escogió para honra es para que fuese su pueblo. Pero fíjense lo que él dice. En el versículo 24 dice, o 23 y 24, para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él había preparado para gloria. O sea, él escogió unos vasos como alfarero para misericordia, pero ese vaso, dice el versículo 24, lo ha hecho de quienes ha llamado, los cuales también ha llamado. O sea, él los escoge primero y luego los llama. Y dice, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea que ahora había llegado el momento en el cual Dios, su pueblo, iba a estar conformado por llamados de un sector de los judíos y un sector de los gentiles. Y ese iba a ser ahora su pueblo. Pablo, como siempre, coloca la evidencia de lo que está diciendo. Dice, cita a Oseas, que está la profecía, versículo 25-26, Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. O sea, que está diciendo, ya esto estaba profetizado, que Dios tomaría a otros como parte de su pueblo, a los que nunca habían sido su pueblo. ¿Quiénes son? Los gentiles. Y luego cita también Isaías, versículo 26, en el versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel. Y esta es otra gran verdad. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, o tan solo las reliquias serán salvas. Aquí es cuando se introduce en este capítulo la palabra remanente. O sea que aquí se conecta esta doctrina, esta enseñanza con Apocalipsis, porque Apocalipsis hemos leído en el versículo 17 el remanente de la simiente de ella. Y aquí nos usa la palabra remanente como fundamento de todo lo que viene hablando desde el principio. Está respondiendo esa cuestión. ¿Cuál cuestión? Bueno, ¿quién es el pueblo de Dios? Porque la Biblia habla, el Antiguo Testamento solamente habla de la casa de Judá y la casa de Israel. Pero Pablo está respondiendo, error. Oseas lo había advertido, Isaías lo había advertido, y toda la historia desde el principio estaba llena de esa enseñanza que había sido ignorada por los judíos. ¿Cuál enseñanza? Que el pueblo de Dios no tiene que ver con descendencia carnal. Si ustedes se acuerdan, las historias bíblicas, se acordarán que en una ocasión Juan el Bautista se lo dijo también a los fariseos y a los judíos que se habían reunido en torno a su predicación. Él les dijo, no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y según Elena de White, cuando dijo estas piedras, se refería no literalmente a las piedras, sino a los gentiles que estaban allí, que eran considerados piedras para los judíos. O sea que Juan les estaba advirtiendo, primero denunciando su confianza. Somos hijos de Abraham. Lo mismo que Jesús, porque también le pasó a Jesús, y eso está en el Juan capítulo 8. Cuando Jesús le dijo, ¿por qué me perseguís? ¿Me queréis matar? Entonces ellos le dijeron, bueno, no me acuerdo lo que Jesús dijo al principio, pero ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, somos hijos de Abraham. Entonces Jesús le responde, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea que le está diciendo a ustedes, y luego sigue diciéndole allí en esa ocasión, que ellos realmente eran hijos del diablo porque deseaban matarlo y estaban haciendo, que eso no lo hizo Abraham, y quien tenía el deseo de asesinar era el diablo. Por tanto, eran hijos de su padre, el diablo. Entonces, esas dos ocasiones, por lo menos, ya es la misma enseñanza que nos dice el apóstol Pablo, que el ser hijos de Abraham, ser parte del pueblo de Dios, no tiene que ver con una descendencia carnal, sino con algo espiritual.
con una descendencia espiritual, con la palabra. Y teniendo esa elección, ese llamado, esa descendencia espiritual, se evidencia por las obras. No es que las obras, porque ya lo dice aquí, que las obras no nos convierten en elegidos. No pasó con Abraham, no pasó con Isaac, no pasó con Jacob y Esaú. Él fue sin obras, pero el que es elegido sin obras, finalmente muestra sus obras. Por sus obras se evidencia su elección. Y al final, entonces, como decíamos, cierra toda esta idea diciendo esta gran verdad. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces el remanente, por definición, se refiere a un grupo que queda. O sea, de un todo, el remanente, como su definición de la palabra, es lo que queda de un todo. Hay un todo, por ejemplo, hay una tela, y una persona toma la tela y hace un vestido o hace una ropa, pero le quedan trazos de tela. Entonces, de esos restos que le quedó de la tela, ese es el remanente. Entonces, el remanente es igual que la tela, pero en menor cantidad. El remanente perteneció a esa tela completa, pero ahora fue separada de esa tela. O sea, para que, como concepto de remanente, el remanente, para ser remanente, para evidenciarse como remanente, está separada de la tela principal o del todo principal. O sea, mientras el pedazo de tela está unido a la totalidad de la tela, no es remanente, es parte de la tela. Lleva el nombre de remanente en el momento que él es cortado y apartado de la tela principal. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que la palabra remanente lleva en sí misma, por definición, la idea de una separación. Es lo que queda de un todo, pero ya el todo no está, sino que está solamente ese poquito. Ese poquito sigue teniendo las mismas, así como una tela, como los retazos, tiene las mismas características que la tela principal, en color, en textura, en material, pero menor o diferente en cantidad. Por eso es remanente. Y es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, o sea, incontables, solamente se salvarán el remanente. Y eso es lo que tenemos que tomar pues con gran consideración. Ahora saltamos al capítulo 10 y bueno, en el capítulo 10 no nos vamos a detener tanto porque el capítulo 10 solamente menciona o repite lo mismo o enfatiza el hecho de que Israel, la clave por la que Israel fue apartada, la mayoría de Israel perdió su condición de pueblo, fue porque no se sujetaron a la justicia de Dios, que es Cristo. Lo dice en el versículo 3, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin, la finalidad de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces justamente dice que Israel no alcanzó la justicia porque la buscó por las obras y no por la fe. Entonces, justamente por eso, por no tener la fe de Jesús, perdieron esa condición de pueblo. Eso es lo que dice básicamente en este capítulo 10. O sea, está explicando por qué la mayoría de los hijos de Israel no serían salvos ni parte del remanente. Porque no se sujetaron a la justicia de Dios por la fe. Porque no tuvieron la fe. Y eso lo presenta aquí por lo que va a decir ahora en el capítulo 11. En el capítulo 11, en el versículo 1, retoma la idea del remanente y lo dice ahora de esta manera. Versículo 1. Digo pues, o sea, ahora la pregunta clave. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y está hablando, ojo, de los judíos, de Israel.
del Israel nacido de la carne de Abraham. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Entonces miren la respuesta, en ninguna manera. ¿Cómo que en ninguna manera? Si en el capítulo 9 nos ha dicho que ser israelita no tiene que ver con nacer de la carne. Bueno, pero él dice lo siguiente, no ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera porque yo también soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, lo primero que nos dice es, no digas que Dios desechó a los judíos porque yo soy judío. O sea, no se puede decir eso porque es verdad. Pablo era judío y los 12 apóstoles eran judíos y la mayoría de la iglesia primitiva, apostólica, por lo menos hasta el momento en que se convierte Saulo, hasta ese momento toda la iglesia es judía. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios desechó a los judíos si la mayoría, si el fundamento eran judíos de la iglesia? Eso es lo primero que dice él para que uno lo analice, ¿no? Y lo segundo, versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al que antes conoció. Ahora viene el fundamento, primero usa el fundamento lógico, histórico. Mira, Dios no desechó a los judíos porque los fundadores de la iglesia, o los primeros miembros de la iglesia, eran judíos. Y ahora va la escritura, versículo 2. ¿No sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han destruido y yo he quedado solo. Soy yo solito, yo contra el mundo. Y además procuran mi muerte. Versículo 4. ¿Qué le dice la divina respuesta? He dejado. Noten sobre quién va la acción de este verbo. He dejado. Para mí, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, el apóstol va hacia el pasado y le dice, Israel del pasado no fue desechado del tiempo de Elías porque quedó un remanente. Un remanente que por ser remanente no participó del pecado de los demás. Esa es otra de las características. O sea, ¿quiénes son aquí el remanente cuando habla de Elías? El remanente son los que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Es más, si nosotros vamos al texto original que cita Pablo aquí, Dios realmente dice, he dejado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal y cuyas bocas no lo han besado. O sea, ni se han doblado delante de Baal sus rodillas, ni han besado esos ídolos. O sea, que si yo beso un ídolo, si beso una medalla, nadie diría que eso no es nada. Porque aquí se señala como evidencia del remanente el no participar de la idolatría. Entonces, cuando Elías dijo, solo yo he quedado, estaba hablando en contra de Israel, en contra del pueblo. Falso. Dios está diciendo, estás equivocado, Elías. No has quedado tú solo, yo, porque aquí está, el énfasis está en Dios, he dejado para mí 7,000 hombres. Yo, ¿por qué? Porque fui yo quien los elegí, por gracia, no por obras. Porque fui yo, o sea, ¿cómo es posible que un ser humano pueda obedecer la ley, en este caso el primer mandamiento, si no es por la gracia de Dios? Por eso es que Dios dice, he dejado para mí. Yo soy quien ha hecho que ellos obedezcan. Porque si yo los hubiese abandonado completamente a todos y cada uno, ninguno hubiese podido obedecer. Entonces yo he dejado para mí 7,000. Entonces no está solo, entonces Israel no está perdido. Porque entonces aquí está la idea, Israel continúa en el remanente. Esa es la idea, Israel continúa en el remanente. Es más, el verdadero Israel es el remanente. Eso es lo que está viniendo a decir Pablo desde el principio. El remanente es el verdadero pueblo de Dios. Y después que ha dicho eso, ahora Pablo lo aplica a su presente, versículo 5. Así también, aún en este tiempo han quedado remanente por la elección de la gracia. Entonces, aquí está la clave. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, no tiene que ver con antigüedad histórica. No tiene que ver con que, mira, yo conservé los manuscritos que escribieron los apóstoles y yo los metí en mis sinagogas o los metí en mis templos, en mis altares. Yo conservo todas estas cosas
por eso soy, y como soy la iglesia más antigua, soy la iglesia que Cristo fundó. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver primero con la elección. Y la elección de Dios se evidencia en tus obras. En este caso, ¿cuál es la obra que se evidencia como remanente? No han doblado su rodilla ante Baal y su boca no lo han besado. Han aceptado, en el tiempo de Elías era esa, en el tiempo del apóstol Pablo, ¿quién era la iglesia entonces? ¿Qué es lo que está diciendo él con esto? Mira, la casa de Israel, la casa de Judá, ya no son más los judíos. Ahora es la iglesia llamada cristiana. Esa es la casa de Israel, esa es la casa de Judá. ¿Y en qué se evidencia? En que tienen la justicia de Dios, que es Cristo. En que han aceptado a Cristo, en que creen en Cristo. Y eso los convierte en hijos y parte del pueblo. Y como ya estaba profetizado, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, según la carne. Los gentiles según la carne y los judíos según la carne vienen a ser el Israel de Dios por la fe. Por la fe. Lo sigue diciendo, si es por gracia, ya no es por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, no es por obras que hicieron, es que Dios los eligió. Y a los que eligió, les dio su gracia. Y recibiendo su gracia, se manifestó en sus obras. O sea que la elección fue primero y las obras fueron después. Y eso aplica también para hoy. Para hoy. ¿Quién es el pueblo de Dios? Bueno, vamos a seguir leyendo, que aquí lo explica mucho mejor. Versículo siguiente, ¿no? Versículo 11, Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? Está hablando de los judíos según la carne. En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. O sea, los judíos como pueblo, los judíos según la carne, la mayoría tropezaron y no entendieron y no entienden el Evangelio. No creyeron. Por eso no son parte del remanente. Los que creyeron están en el remanente. Pero ¿para qué cayeron? Dice aquí el apóstol, versículo 11. Para que viniera la salvación a los gentiles. Porque justamente ahora el Evangelio va a los gentiles. Porque eso es lo que está en la historia bíblica, ¿no? Es más, está en la profecía. Aquí lo que podríamos decir inclusive que Pablo le faltó mencionar Daniel capítulo 9. 70 semanas son para los judíos, el resto de tiempo para los gentiles. Ok, pero ¿qué dice en el versículo 15? Él anticipa, versículo 12. Él anticipa inclusive el retorno de Israel, según la carne. Si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? O sea, ¿cuánto más cuando vuelvan? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera provocase celos a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? O sea, está diciendo, si los gentiles alcanzaron la salvación porque los judíos tropezaron, ¿qué será cuando los judíos según la carne entren al Evangelio de nuevo? Será vida de entre los muertos. O sea, está hablando de una resurrección. Si el primer fruto es santo, dice el versículo 16, también lo es el todo. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero miren esta en parábola, porque aquí está la lección y la ley del remanente para toda la historia del mundo. Versículo 17. Si alguna de las ramas fueron quebradas y tú, siendo acebuche, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué está diciendo aquí? En parábolas. Las ramas fueron quebradas. ¿Quiénes son las ramas? Los judíos. La mayoría de los judíos son las ramas que fueron quebradas. Y en su lugar fuiste tú como acebuche injertado en lugar de ella. O sea que los gentiles, según la carne, somos acebuche.
Somos un injerto en el tronco principal, en la grosura de la oliva. Obviamente, aquí la grosura de la oliva y en la raíz principal es Jesucristo. O sea, las ramas naturales son los judíos según la carne. Los acebuches somos nosotros. Y está diciendo el apóstol, bueno, el tronco que es Cristo, ellos al rechazar a Cristo fueron arrancados, se arrancaron a sí mismos de la raíz y de la grosura de la oliva. Y en su lugar nosotros fuimos injertados. Ahora, no te jactes, dice, no te jactes, porque no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, ante la jactancia, versículo 19, pues las ramas dirás fueron quebradas para que yo fuese ingerido. O sea, los judíos fuesen desechados para que yo como gentil fuese injertado. Entonces, versículo 20, bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. O sea, ¿por qué entramos a ser parte del pueblo de Dios? Por la fe. ¿Por qué los judíos, la mayoría, fueron desechados como pueblo? Por su incredulidad. ¿Qué significa esto? Bueno, dice, no te ensoberbezcas, teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si Dios no perdonó a los judíos que eran ramas naturales, ¿por qué pensamos los adventistas que a nosotros sí nos va a perdonar? Que esa es la jactancia. La jactancia de todas las iglesias, los católicos, no importa lo que hagamos, somos la iglesia que Cristo fundó. No, eso es jactancia. Dios no perdonó a los que eran los únicos naturales, si hablamos en ese caso en términos bíblicos, los únicos pueblos de Dios naturales eran los judíos. Y Dios no los perdonó cuando desecharon a su hijo, cuando no tuvieron fe. Entonces, ¿por qué piensa alguna iglesia cristiana de los gentiles que a ellos sí los va a perdonar? No. En el momento que alguna iglesia gentil, iglesia formada por gentiles según la carne, pierda la fe, sea incrédula, será también desechada, porque si no perdonó a las naturales, a ti tampoco perdonará. Este versículo 21 es clave, porque esto es lo que nos muestra la historia de la iglesia cristiana hasta el último tiempo. Hasta el último tiempo. No perdonó a los católicos. Cuando fueron en idolatría, desechados. No perdonó a los protestantes cuando se fueron en apostasía y perdieron la fe en Jesús, desechados. Y lo tenemos en la Biblia. Apocalipsis 17 muestra el desecho de los católicos. Apocalipsis 14:8 muestra el desecho de los protestantes. Cuando no creyeron en el mensaje del primer ángel, ha caído Babilonia. La Iglesia Católica, cuando dejó de creer en el Jesús bíblico y aceptó el Jesús del Concilio de Nicea, desechados, y se convirtieron en la Babilonia madre. ¿Por qué pensamos entonces que ahora la Iglesia Adventista es así? ¿Se le va a perdonar todo? No, la Biblia dice muy claro, tampoco lo va a perdonar. Por su apostasía tampoco ha sido perdonada. Pero, entendamos que estamos hablando la mayoría, porque el remanente siempre ha habido. Y dice luego al final, ¿no? Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Esto es Biblia. Y no hay ninguna interpretación o palabra ulterior que pueda anular esta verdad bíblica. No la puede anular nadie. Entonces la jactancia que nos ha caracterizado como adventistas debe caer rendida ante esta gran verdad. ¿Cuál verdad? Que por la incredulidad el pueblo de Israel, siendo ramas naturales, fue quebrada. Y que Jesús ha dicho a través del apóstol que a nosotros tampoco nos va a perdonar si tenemos la incredulidad. ¿Cuál fue la incredulidad del pueblo de Israel? Bueno, no creyeron en el Hijo de Dios.
No creyeron, no aceptaron que Jesús era el Hijo literal de Dios, engendrado de eternidad, y que por tanto también era Dios, porque eso fue lo que no aceptaron. Acuérdense, si usted lee los versículos, dice, porque tú siendo hombre te haces Dios. Según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. O sea, lo que ellos no aceptaron, lo que no creyeron es que el Jesús, que lo veían ellos con carne, era el Hijo de Dios y por tanto también era Dios. Eso no lo aceptaron. Esa fue su incredulidad, ese fue su rechazo, porque Cristo es la justicia de Dios. Ellos rechazaron a Cristo y rechazaron la justicia de Dios, y por su incredulidad fueron quebrantados. Y si nosotros vamos a la historia, es lo mismo. Y el último tiempo es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué serán quebrados? A todos aquellos. ¿En qué momento llegó la incredulidad al pueblo adventista sobre Jesús como el Hijo de Dios y la justicia de Dios en Cristo? En 1888. Y allí vemos que Dios, así como los judíos, les dio un tiempo más de gracia, porque ellos rechazaron a su hijo y lo mataron. Y sin embargo tuvieron 3 años y medio más de gracia. Dios ha dado también un tiempo de gracia para ver de los adventistas quiénes van a aceptar a su hijo con la fe. Porque esa es la clave, Jesús mismo lo dijo. La iglesia es la que está fundamentada sobre esa gran verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, eso es lo que nos establece, lo que nos hace iglesia y lo que nos hace remanente. Y podríamos decir lo mismo, podríamos tomar inclusive prestadas las palabras del apóstol y adaptarlas a nuestro tiempo. ¿Ha desechado Dios a los adventistas, a su pueblo adventista? En ninguna manera. Porque también cuando yo acepté el mensaje, yo era adventista. Y usted cuando aceptó el mensaje era adventista. Y aceptó el mensaje siendo adventista. Y el mensaje lo hizo aún más adventista. Entonces Dios no ha desechado al pueblo adventista, entendiendo que el verdadero pueblo adventista continúa en el remanente. Entendiéndolo como lo dice la Escritura, no como lo enseñan los hombres, o como hoy día la organización adventista lo enseña. No, tú fuiste borrado de la iglesia, entonces tú no eres adventista. ¿En qué momento? ¿En qué momento ser adventista se convirtió en alguien que tuviese un nombre afiliado a una organización? ¿En qué momento? Nunca. Entonces, solamente claro que ese es el concepto que se ha manejado. ¿Para qué? Para tener a las personas allí, engañadas, afiliadas y tolerantes de todas las abominaciones. Dios mismo, claro, le dijo a Elías, y eso también aplica a nosotros hoy, justamente porque estamos en la misma apostasía. El pueblo de Israel besando otros dioses, inclinándose a otros dioses. Dios le dijo a Elías, no, tú no estás solo, hay 7,000, pero ojo, los 7,000 que son remanentes son los que no han besado a esa imagen. No, pero es que yo voy y tengo amistades y me quedo allí y adoro y canto a la Trinidad. Bueno, usted no puede ser remanente y seguir cantando a la Trinidad, cantándole al Espíritu Santo, adorando al Espíritu Santo. No puede decir que usted es remanente porque conoce. No, ni siquiera es porque conoce. Lo que le enfatiza aquí Dios al apóstol a Elías, y que el apóstol cita, es su obediencia. Su obediencia. No adoraron a ese ídolo. No se postraron, no lo besaron. Pero si yo sigo yendo y me reúno y me inclino con los que se inclinan a ese Dios falso, no puedo decir que yo soy ese remanente. No se aplica a mí esos versículos. Sigo postrándome ante esos dioses falsos y sigo besando a esos dioses falsos. Mis hermanos, espero que esto que hemos podido repasar de estos 3 capítulos le haya sido de la claridad sobre lo que es el remanente a la luz de la definición bíblica. A lo que define la Escritura,
y lo que está allí en su contexto histórico y bíblico. Que Dios nos bendiga. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.